Pues hoy estamos celebrando Pentecostés, es un día muy significativo y tal vez ustedes no vayan a entender por ahora esto de ir a una escritura de Génesis 11 y van a decir ¿qué tiene que ver esto con Pentecostés? Y lo vamos a ver a medida que vamos tomando el tema, qué sentido tiene. La Torre de Babel, ¿qué tiene que ver la Torre de Babel con Pentecostés? ¿Qué tiene que ver? La Torre de Babel, ¿qué era? ¿Qué fue la Torre de Babel? ¿Qué expresión? ¿Qué mostró la Torre de Babel? ¿Cuál era el anhelo del ser humano con la Torre de Babel? Subir al cielo por su propio medio, por su propio deseo. Y si uno lee todas las escrituras de Génesis 11, sabe que había una actitud de rebelión contra Dios. Había una actitud de no queremos que Dios gobierne sobre nosotros, pero queremos ir al cielo. Queremos subir al cielo según nuestras propias ideas, lo que nosotros queremos. Y Dios vio que el ser humano tenía una actitud en contra de él y que lo que querían hacer realmente era un imperio que se llamó, ¿cómo se llamó ese imperio? Babel. Y crearon la Torre de Babel era solamente una parte de ese imperio, porque la escritura dice que había una ciudad llamada Babel, era un imperio, y ese imperio se menciona a través de todas las escrituras. Todas las escrituras. ¿Por qué será? Cuando viene el Señor Jesucristo, cuando Él vuelva, todavía ese imperio está ahí, está vibrando, y Él viene a acabar, de destruir, a tomarse ese imperio. ¿Qué significa entonces el imperio de Babel? ¿Qué significa Babel? Es el deseo del ser humano de hacer reinos según su propio deseo. Su manera de hacer las cosas es hacer una ciudad, es hacer un imperio que simule, que es un remedio de lo que realmente Dios quiere hacer. Dios quiere un reino, Dios tiene un reino y Él quiere unirnos a ese su reino. Pero el ser humano dijo, no queremos nada que ver con el reino de Dios, queremos hacer nuestro reino. Y era un reino que realmente promovía la oscuridad y la muerte. Y en ese reino de Babel, en las escrituras dice que ahí está la sangre de los mártires de Jesús. Es un reino opresivo, es un reino que mata, que asesina, que esclaviza. Y los reinos del mundo han sido así. Y si uno entra y ve documentales sobre los grandes imperios, sabe que muchos han sufrido. A mí, yo les conté, me ha impresionado mucho cómo surgió la actual Rusia y cómo fue ese cambio de los zares a este sistema comunista. Mucha gente murió, muchísima gente murió. Y cuando subió Hitler y quiso también un imperio, mucha gente sufrió. Esa es la idea del mundo, de tener un imperio, pero es un imperio que oprime, que esclaviza, que mata, que trae cosas que no son muy buenas. Y ese es el ser humano, ese es el mundo. Y es lo que también nosotros vemos aquí en nuestro país. De alguna manera, esta mañana estaba leyendo de la situación que hay con Venezuela, la situación que hay en la frontera, que hay una situación gravísima en la frontera. No nos alcanzamos a imaginar lo que está pasando en la frontera de Colombia y Venezuela. Todo el contrabando, la violencia. Hay una franja en la frontera entre Colombia y Venezuela, que los muertos colombianos los llevan a ese lado de Venezuela y los muertos venezolanos los traen a este lado de Colombia y nadie sabe quiénes son y se entierran como NNs y mueren miles de personas. Están matando cantidad de gente en la frontera y pues el contrabando de gasolina especialmente es inmenso. ¿Y por qué? ¿Todo esto por qué? Porque pues hay un imperio allá y hay unas mafias allá y acá. Y entonces la noticia es que Colombia y Venezuela hay al menos, tiene uno que tener mucho cuidado con lo que dice, pero es una simbiosis, es como son siamesas, usaron esa palabra, en la criminalidad. Ese es el mundo, eso es Babel. Y estamos en este mundo.
Y nuestra oración por Colombia es para que Dios nos guarde de esas cosas, pero todo eso nos alcanza. Tanta gente pasando, las están usando en organizaciones criminales, mucha gente sencilla que viene y que no sabe qué hacer con su vida, los están usando en organizaciones criminales, las niñas las están usando en cantidad de cosas nada buenas. Ese es el mundo, esa es la idea del mundo. Y pues no solamente en la frontera de Colombia y Venezuela, en todo el mundo uno va y ve los conflictos del mundo, es la locura, es la rapiña, la maldad, es el ser humano, es Babel. Y por eso quedó escrito acá cómo comenzó esa actitud de Babel, de querer edificar imperios a la manera del mundo, a la manera del hombre sin Dios. Y la escritura dice que cuando Dios vio lo que estaban haciendo estos hombres, Dios vino y miró. Dice que Él bajó porque el hombre tenía este orgullo, vamos a subir. Y Dios dice, pobrecitos, Dios los miró desde arriba y los vio y dijo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Lo que ellos están haciendo va a traer dolor, angustia, opresión, muerte, sufrimiento para mucha gente. No es el imperio que yo quiero, no es el orden que yo quiero. Y Dios vio lo que ellos estaban haciendo y dijo en el versículo 7 de Génesis 11, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció el Señor, porque Dios les había dado un mandato desde el comienzo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, vayan y pueblen toda la tierra, pero acá hay una actitud, es vengan y vamos a hacer un imperio, pero es un imperio opresivo, es un imperio que no refleja la mente, el corazón de Dios. Y ellos no querían cumplir con este mandato de Dios de ir y poblar la tierra, sino que hubo algunos inteligentes que trajeron a todo aquel que pudieron y fundaron este reino, un imperio del mal. Y Dios dijo, no quiero ese tipo de cosas, no quiero, estoy en contra de esta actitud del ser humano de crear imperios para oprimir a otros, estar en contra de mi voluntad. Dice en el versículo 1 de Génesis, tenía entonces toda la tierra una lengua. Y ahí ya se dan cuenta un poquito de qué tiene que ver con Pentecostés. Tenían toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un imperio, un nombre, hagámonos un imperio. Pero Dios no estaba de acuerdo con ese imperio, Dios no estaba de acuerdo con esas obras del hombre, y Dios vio y dijo, no quiero ese estilo de cosas de hacer del hombre que hace el hombre, y por eso Él descendió y dijo lo que leímos en el versículo 7, confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, y los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que todo esto sucedió después del diluvio. No aprendieron la lección. El hombre todavía en su corazón en contra de lo que Dios quería hacer. Querían hacer sus propios imperios, su propia manera de hacer las cosas, y construyeron esta ciudad y esta torre. Pero Dios había creado al hombre, al ser humano. Dios nos creó para hacernos partícipes de su reino, no de un reino humano, no de un reino de perverso, porque ellos en la cúspide de esa torre, la tradición dice que había un altar en homenaje a esos dioses que ellos se habían inventado, dioses que de su propio corazón se inventaron. Y Dios dijo, no quiero, ese no es el imperio que yo deseo. Ustedes saben que el maligno siempre quiere como copiar las cosas de Dios, y Satanás quería como falsificar las cosas que Dios quería hacer, pero Dios dijo, no,
No quiero ese tipo de imperios. Dios tenía en su corazón un imperio que es su reino, y desde el comienzo quiso que nosotros participáramos en el reino de Dios. Y como no había llegado el tiempo todavía de su reino, mandó este mensaje a decirle al hombre: no, yo no quiero los reinos del mundo, yo no quiero que ustedes hagan las cosas como ustedes quieren, sino como yo las quiero hacer. Y por eso los esparció otra vez para que cumplieran su voluntad. Y en Génesis 12, después del relato de la Torre de Babel, que está en el capítulo 11 de Génesis, en Génesis 12, Dios escoge a un hombre llamado Abraham, y ahí comienza un mensaje. Con él dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en ti. Así que Dios dice: miren, lo que yo quiero hacer, el reino que yo quiero traer, comienza contigo, y a través de ti, y en ti y en tu descendencia. Sabemos que habla de Cristo. Todas las naciones de la tierra serán benditas. Y Dios tenía en su mente que aquello que Él había hecho de dispersar a toda esa gente rebelde, las iba a traer otra vez y las iba a unificar y les iba a dar un solo idioma, una sola lengua otra vez. Él tenía en su corazón hacerlo. Y dijo: serán benditas en ti todas, en uno solo serían benditas todas las naciones de la tierra. Anunció que de la descendencia de Abraham vendría uno en quien todos serían salvos. Y en Juan 4:22, el Señor Jesucristo, siglos después de esa promesa a Abraham, Cristo Jesús le dijo a la samaritana que ¿de quién iba a venir ese Salvador? De los judíos, de esa tribu de Judá iba a venir el Salvador. Juan 4:22 dice: la salvación viene de los judíos. Es decir, que Dios escogió a esa tribu para que de esa tribu viniera el Señor Jesucristo, y Él era Cristo mismo el que hablaba. Él le dijo a la samaritana: yo soy el que habla contigo, yo soy ese ser que el Padre escogió, en quien todas las familias, en quien todas las naciones serán reunidas otra vez en uno. Pentecostés entonces celebra y es el cumplimiento de la promesa de Dios de ofrecer salvación en uno solo a toda lengua y nación. Y tengo aquí, ¿saben quién es ese señor? Billy Graham, porque es un ejemplo de aquellos que han predicado a través de toda la historia lo que Pedro predicó, lo que hoy estaba leyendo André Felipe, de que es Cristo el que ha sido escogido para unir en él toda la humanidad. Toda la humanidad. Y este hombre es un ejemplo de predicación en el mundo, y es un ejemplo de lo que Dios hace con una persona que está dispuesto a seguirlo. Es un hombre que ha llegado a todo el mundo. ¿Quién no conoce a Billy Graham y ahora su hijo Franklin? Pero Dios escogió hombres a través de todas las generaciones, ha escogido hombres que predican que en Cristo, solo en Cristo, toda la humanidad será unida otra vez. Romanos 14:11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará. ¿Ante quién? Ante Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Señor. Toda lengua, qué interesante, ¿no? Toda lengua, así que todas las naciones y todos los idiomas, todas las lenguas se unirán en la proclamación de Cristo como el único Señor. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Dios ve en todas las lenguas de las naciones. En realidad no hay un límite, no es un problema, no es un impedimento. Todas las lenguas, todas las naciones proclamarán la unidad de la salvación en Cristo. Y cuando Pedro entonces estaba hablando de su sermón, anunció exactamente eso. Desde el comienzo anunció Pedro eso y dijo con claridad, dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para
todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llame. Así que en Cristo Jesús Dios está uniendo otra vez la humanidad. Pero lo que pasó en Babel, en Pentecostés, Dios lo reversa, ¿no? En Babel, Dios confunde la lengua de todos estos habitantes que estaban unidos en un propósito equivocado de levantar un imperio humano. Y Dios, el día de Pentecostés, hace un milagro de tal manera que todas esas personas que estaban allí reunidas, que venían de tantos lugares, que hablaban tantos idiomas diversos, ese día todos entendieran lo que Pedro decía y les parecía a ellos que Pedro y los apóstoles estaban hablando en su propio idioma, y ellos decían, ¿qué es esto tan impresionante? Porque él está entendiendo y yo sé que él habla distinto idioma al mío, y yo estoy entendiendo lo mismo que el otro que también habla otro idioma. Algo está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Dios estaba reversando esa separación y estaba uniendo otra vez, estaba enviando un mensaje. Su mensaje era que en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo todos llegaríamos a ser uno en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. No importa qué nación, no importa qué lengua, Cristo nos hará uno. Y en el reino, en su reino, todos hablaremos seguramente un solo idioma, una sola nación, un solo imperio. Y eso es lo que dicen las Escrituras en Efesios 4. En Efesios 4 dice, y habla de la unidad del Espíritu. Efesios 4, el apóstol Pablo habla de la unidad del Espíritu y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la visión de Dios. La visión de Dios es que Él creó a la humanidad para que todos seamos uno en Él. Y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dice que es un solo Dios. Y Él quiere que toda la humanidad, y tal vez no sé si esto tenga algo que ver, pero el ejemplo de lo que estaba viendo, tal vez ustedes están muy al tanto de lo que pasó en esta boda de ayer, una boda muy importante. ¿Quién se casó ayer? El príncipe Harry o Enrique, ¿no? Con, ¿cómo se llama ella? Meghan Markle. Muy bien. ¿Y cuáles son los comentarios que ha habido? ¿Han leído comentarios? ¿Quién es ella? ¿Es una plebeya? ¿Actriz? ¿Qué más? ¿Divorciada? ¿Qué más? Afrodescendiente. El papá es blanco y la mamá es negra. Y entonces, esto es algo impresionante. Porque la corona inglesa era de dedo parado, ¿no? Jamás, nunca ningún negrito por ahí, nunca. Y este hombre ha roto con todo protocolo y se ha casado con una niña que es afrodescendiente. Y eso me impresionó porque yo estaba trabajando en el sermón y entonces estaba diciendo, ¿qué lo llevó a él a esa decisión? ¿Será que él es una persona que tomó esa decisión sin saber lo que estaba haciendo? ¿Qué creen? No, ¿ustedes creen que ellos charlaron este asunto entre los hermanos, con los asesores de la corona? ¿Ustedes creen que lo charlaron o no? ¿No lo charlaron? ¿Será que no? ¿Será que él tomó una decisión en contra de la corona y todo el mundo estaba en desacuerdo? ¿Qué han dicho? Todos están de acuerdo, es lo que han dicho. La reina Isabel contentísima, todo el mundo ha manifestado que están de acuerdo. Y de hecho la crítica está diciendo que es muy inteligente lo que él hizo, porque es un matrimonio, como ellos han dicho, moderno. ¿Qué quiere decir modernidad? Que incluye todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las razas, y se dan cuenta que todos somos uno. Después de todo, somos uno.
Y ustedes saben que el imperio inglés fue un imperio muy grande antes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial cambió la faz de la tierra porque los imperios europeos cayeron realmente, aunque ganaron la guerra. Todas sus colonias comenzaron a independizarse, pero Inglaterra tuvo, dice la historia que el imperio inglés era tan grande que el sol no se ponía sobre, es decir, no dejaba de alumbrar a su imperio en alguna parte. Era inmenso el imperio inglés. ¿Qué quiere decir? Que tenía colonias en África, en el Caribe, en muchos lugares tenían colonias los ingleses, y ellos muy poderosos, tienen mucho poder económico, todavía tienen mucho poder económico, y mucho de África era parte del imperio, y que un descendiente del imperio se case con un súbdito, en un sentido, aunque ella es americana, está enviando un mensaje. Nosotros después de todo, el mensaje me pareció a mí, el mensaje es: nosotros después de todo somos iguales a los demás. Y eso, pues, podemos criticar todo lo que queramos, pero es muy bonito. Era muy bonito, a mí me conmovió porque ella es plebeya y la persona que uno diría más imperfecta del mundo. ¿Sí o no? Era imperfecta desde el punto de vista de nosotros mismos, ¿no? Pero mandaron un mensaje. Somos iguales que el mundo, somos iguales que todos los demás. Y me gustó en ese sentido. Puede haber otras cosas, ¿no? Siempre hay críticos, los críticos son terribles, ¿no? ¿Ustedes vieron Ratatouille? ¿Alguien vio Ratatouille? ¿Se acuerdan del crítico de la cocina? El que escribía las notas era terrible, le tenían un miedo pero tenaz. Un crítico es terrible, puede destruir una empresa, una persona. Pero en el caso del vestido de Meghan, ¿no? Estaban hablando del vestido de Meghan y hicieron muy buenos comentarios porque era un vestido absolutamente sobrio, sencillo, perfecto. Pero entonces abajo en las comentarios que hace la gente es terrible, dice: ay, sí, muy lindo y muy perfecto, pero porque ella lo usaba, vaya y verá que otra gente lo usa y verá cómo lo destruyen. La crítica es tenaz. Pero bueno, el asunto es que a mí me impactó que el Señor Jesucristo, Él es el Dios de todos. ¿Cómo nos ve a todos? Iguales. ¿Cómo nos ve a todos? Con el mismo potencial. ¿Cómo nos ve a todos? Dignos de su espíritu, todos. Y una de las cosas que pasó interesante en esta boda fue que el que presidió la ceremonia de matrimonio fue ¿quién? ¿Se acuerdan? Un sacerdote anglicano, norteamericano, afrodescendiente. Increíble. Jamás no los dejaban entrar allá a esos palacios, ¿no? A los afrodescendientes. Y él fue el que habló. Y él citó a una persona, a un revolucionario pacifista norteamericano llamado Martin Luther King. Y él habló de una cita, él hizo una cita muy, muy importante acerca de un discurso que dio Martin Luther King sobre la importancia del amor. Y Martin Luther King dijo que lo único que podía vencer los problemas del mundo y superar las divisiones del mundo era el amor. ¿Y saben qué? ¿Quién es amor? Dios, Cristo es. Y me llama mucho la atención porque tiene que ver mucho con Pentecostés. Solo en Cristo es posible la unidad de los hombres, las mujeres, los países, las lenguas. Y eso es lo que Dios tiene en su corazón. Él quiere hacernos uno con Él. Él quiere hacernos en su reino unos con Él. Y a su reino tienen cabida todas las naciones de la tierra. Así que los feitos tenemos esperanza. ¿Sí? Tenemos esperanza. Los negritos tenemos esperanza. Los blancos, toda nación en Cristo Jesús tiene cabida. Él los ha incluido a todos. Y tal vez ese es uno de los mensajes positivos que yo veo en esta boda. Este hombre, semejante muchacho, porque yo creo que algunas muchachas dirán: semejante churro, qué desperdicio, ¿no? Dirían. Y hoy estaba mirando las fotos de las exnovias. ¿Vieron las fotos de las exnovias? Porque ustedes saben, los chismosos siempre son chismosos. Pues, no, yo, ¿quién dijo? Yo no. Yo solamente les transmito algunas.
Pero, pero entonces resulta que esta mañana estaban las fotos, porque hay personas tomando fotos, ¿no? Siempre están ahí los paparazzi y estaban tomando fotos de las exnovias de Henry, de Enrique, y pues las muestran como pues es que uno puede leer entre líneas, ¿cierto? Las muestran como diciendo, y este es mucho vos, si me hubiera escogido a mí, algo así. Eso es, pero muy, muy lindo el mensaje de que este hombre haya escogido una plebeya con todas esas características para que se una a una de las monarquías más antiguas de la historia del ser humano. ¿Sí? Tiene más de 500 años, tiene más de 500, 600 años de continuidad. La única monarquía que no sufrió la Revolución Francesa, no sufrió los cambios del comunismo que vino a traer. Fue la única monarquía que que permaneció, porque ustedes saben, cuando vino la Revolución Francesa, ¿qué le pasó al rey de Francia? ¿Quién era? Bueno, el rey de Francia lo decapitaron, lo mataron y acabaron con todo ese sistema de reinado. Después surgió, después de esa decapitación, surgió Napoleón y trató de traer otra vez la grandeza de Francia, pero no pudieron. Y nunca más Francia tuvo reyes. Y muy pocos reinados quedaron en pie en Europa. Cambió totalmente la faz de Europa, pero el reinado inglés supo ajustarse a los cambios y ahí está todavía. Y que hayan traído y hayan incluido a otras personas y hayan enviado el mensaje, todos somos iguales, es muy significativo. Es muy bonito en ese tema. Y entonces los chismosos, ¿no? Yo no. Los chismosos estaban pasando las imágenes de las señoras que estaban haciendo, y gente muy joven y gente de toda clase en Inglaterra hicieron fila y estuvieron ahí sentados como 2 días antes, desde 2 días antes reservaron sus puestos, ¿no? Hagan de cuenta que habían unas calles por donde iban a pasar todo el desfile de la novia, iba a pasar por unos lugares, y esos lugares 2 días antes ya estaban llenos de personas que querían ver con sus propios ojos la boda y todo lo demás. Y cuando pasaron ellos, las lágrimas de todas las damas, yo digo, ¿por qué lloran? De emoción. ¿Por qué lloran? Porque yo veía a las damas llorando. No, yo decía, ¿por qué lloran ellas? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué pensamientos afloran? ¿Qué es lo que sucede? Yo no sé. ¿Qué sucede? Es el sentimiento de qué, de nación, de grandeza, de qué será, de que el matrimonio todavía vive a pesar de todo, de que hay un hombre allí que todavía escoge casarse. Es algo increíble. El asunto es que ese ejemplo es muy lindo porque Dios tiene un imperio, es un imperio y es uno solo, un Señor, un bautismo, un espíritu, una fe, un solo Dios. Es lo que Dios quiere hacer, un pueblo para Él, un solo pueblo. Y eso es lo que anuncia también Pentecostés, un solo pueblo, una sola fe. Y en Hebreos 1:1 hay una escritura muy linda que hemos estado trabajando en estos días en CIPEP, y la gente que estudia conmigo en CIPEP, que nos encontramos cada 15 días por Skype, nos encontramos con gente del Perú, de Argentina, de Honduras, El Salvador, aquí de Colombia, nos encontramos a estudiar CIPEP y hemos estado estudiando esta escritura de Hebreos 1:1. ¿Qué dice esa escritura? Dice, Dios, hablando de muchas y diferentes maneras en el pasado a los padres por los profetas. ¿Cuáles son esas muchas maneras como Dios habló en el pasado, antes de Cristo? ¿Cómo habló Dios? ¿Cómo? Visiones, sueños, ángeles. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Gedeón? ¿Qué hizo Gedeón cuando Dios lo escogió? Dijo, Señor, si tú me has escogido, mira que esta lana mañana amanezca toda mojada, húmeda, en un lugar desértico. Y al otro día amaneció húmeda y dijo, wow,
Pero Señor, ¿sabes qué? Perdóname que insista. Si mañana amanece seca completamente, entonces sabré que tú me estás escogiendo. Y al otro día amaneció seca. Y Dios hablaba de muchas maneras. Dios hablaba por el Tumín y el Urim. ¿Saben lo que era el Tumín y el Urim? Eran como, según entiendo, eran como unos dados. Increíble. Y entonces los sacerdotes decían: Señor, tenemos dos decisiones, o cogemos por acá o cogemos por acá. Señor, dinos, háblanos, ¿por qué lado? ¡Bum! Botaban los dados y Dios hablaba de esa manera. Increíble. Pero dice esta escritura, dice, pero en estos últimos días, o en estos días nos ha hablado por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha escogido a uno solo, a Cristo Jesús, y solo en Cristo hablarnos. Y entonces, cuando las personas van a las iglesias a hacer filas, a que les den profecía y que les den visiones y que les den esto, están recurriendo a cosas que Dios usó en el pasado, pero que hoy ya no usa. En general ya no usa. Puede que sí, puede que hay personas que dicen: sí, Dios me habló, sí, pero el fundamento de la manera como Dios se relaciona hoy con nosotros es a través de Cristo. ¿Y dónde está la palabra de Cristo? ¿Dónde? Acá. Y ¿saben qué? Por eso leímos en alguna oportunidad Efesios capítulo 1, donde Pablo ruega, se arrodilla y ora y dice: hermanos, ustedes que han creído en Jesús, ahora quiero que ustedes, y oro, y esta es mi oración, que ustedes ganen conocimiento de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Cuál es la importancia de su resurrección? Todos esos temas, ¿dónde están? Aquí, están acá. Y para tomar toda decisión tenemos que conocer quién es el Señor nuestro, el que ha decidido Dios ha decidido hablarnos a través de solo Cristo. Y entonces todas las personas que dicen: Señor, dame una revelación esta noche, está pidiendo algo que Dios en su misericordia pues le dice: pobrecito mi hijo, está bien, lo amo y todo más, pero Él no recuerda que todo está revelado ya a través de Jesús. Entonces hay personas que todavía tienen esta dependencia: Señor, ¿qué me compro? Ya lo hemos dicho ese ejemplo, ¿no? Hay personas que no saben ni qué decisión tomar. Señor, ¿será que me compro este carro blanco o azul? Revélame, Señor. El blanco, ay, es santidad, el azul es cielo. ¿Qué hago, Señor? No, usted tome esa decisión, no tiene nada que ver. Dios nos dio una capacidad para decidir. Pero Dios no se va a aparecer ya para revelarle cosas así raras, ni decirle con quién se va a casar. No, usted tiene que usar la mente que Dios le dio y la revelación fundamental de Cristo. ¿Cuál es la revelación de Cristo? Y con respecto a escoger una persona, ¿qué nos dice Cristo? Con alguien que esté en el mismo camino. ¿Dónde está? Aquí. No necesita ninguna revelación especial. No necesita que Dios se le aparezca y diga: hijo mío, ten cuidado con esta muchacha. No, usted ya tiene que saberlo, estúdielo, aquí está. Y entonces estábamos hablando la otra vez con todo respeto, ¿no? Estas cosas son difíciles, pero hay personas que tienen una revelación. Alguien muy importante, tuvo una supuesta revelación. Y la revelación era más o menos lo siguiente: la persona decía: Señor, ahora me doy cuenta que la verdadera mujer era esta alumna mía, y la que tengo en la casa no era, Señor. Tengo 4 hijos con ella, pero no era. Ahora me doy cuenta. Tú me hablas aquí, Señor. ¿Esa es su revelación de Dios? Es un engaño el tenaz, pero ustedes saben, personas muy importantes, líderes de grupos muy grandes que han tomado esa decisión porque tienen una supuesta revelación de Dios, están en contra ¿de qué? De lo que Cristo ya reveló. A ver, Cristo ya lo reveló. ¿Para dónde va, Señor? Vaya y agache la cabeza, y que su mujer le está pegando, pues hermano, mire a ver cómo hace. No, mentira, es un extremo, pero no podemos ir a buscar revelaciones en cosas que Cristo ya nos ha revelado, ya nos ha dicho. Pero la gente quiere ir y buscar cosas para respaldar sus malas decisiones.
Yo les he contado de este asombro de esta señora que me llamó, pastor, quiero que ore por mi hija, ¿se acuerdan? Y yo le digo, sí, claro, con mucho gusto. ¿Qué quiere que yo ore? Me dice que es que ella tiene el amor de su vida, es su nombre. Le digo, ¿verdad? Sí, qué bueno, voy a orar por esa situación. Sí, es que él es un hombre casado. ¿Un hombre casado? Sí, y es que ellos están en la misma iglesia y él es un hombre, un líder en la iglesia y ella es el amor de su vida y todo, pero él le dice que va a dejar a la esposa. Le digo, señora, pare ahí. Usted me está diciendo que yo ore para que Dios destruya un matrimonio para complacer a su hija. Oiga, y le dije, dígame cuál iglesia es y quién es ese pastor. Yo quiero hablar con el pastor y ahí mismo me colgó. Les estoy diciendo una verdad. Me llamó a que yo orara por una locura. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta la revelación de Dios. Ya está la revelación, pero la gente quiere apoyo para su pecado. Y quieren sueños y revelaciones para hacer lo malo. Pero ya está la revelación ahí. Por más cosas que la gente busca señales y señales. Y si usted insiste en hacer cosas, pues las hará. Pero irá en contra de la revelación. Así que Hebreos 1:1 nos dice que Cristo es la plena revelación de Dios. Y Él es el único en quien está la plenitud de la revelación del Padre. Y su revelación está en los evangelios y está en las cartas que tenemos como el Nuevo Testamento. Él es la plenitud de la revelación de Dios. ¿Quiere usted saber cómo manejar finanzas? ¿Quiere usted saber cómo manejar su hogar? ¿Quiere usted saber cómo manejar la iglesia? ¿Quiere usted saber las cosas fundamentales de su vida? Cristo ya nos reveló. Está la ley de Cristo y nos corresponde a nosotros averiguar la revelación de Cristo. En Apocalipsis dice que Él es Cristo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Cristo es el centro. ¿Por qué? Porque Dios determinó que en Él reuniera todas las cosas. El Padre determinó reunir todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Todo lo ha reunido en Cristo. Él es Dios, Él es el Señor. Y Él es el único. Y es el único camino para ir al Padre. Y el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único Salvador. Él lo ha hecho así. Porque Dios es uno. Y quiere unirnos a Él a través de Cristo para que todos seamos uno. Y la idea de que no, Dios salva a todo el mundo, eso no importa, parece muy bonita. Pero Dios tiene en su corazón y en su mente uno. Un imperio, un Señor, una fe, un bautismo, una iglesia, un pueblo, un reino. Y eso lo ha hecho posible a través de un espíritu. Y hoy que celebramos Pentecostés, entonces celebramos que somos uno con Dios. Que Él nos ha hecho uno con Él. Y que tenemos una revelación. Y que todos debiéramos estar ahí en la misma página. Por alguna razón hay tanta diversidad, pero cuando hacemos énfasis en el fundamento que es Cristo, podemos acercarnos más y ser verdaderamente hermanos. Así que Cristo es la plenitud de la revelación de Dios. Y hoy lo celebramos. Y celebramos que el Señor Jesucristo y por su Espíritu nos ha hecho uno. Somos distintos, somos diferentes, diversidad de educación, lugar donde vivimos, pero somos todos uno en Cristo.